pero eso lo mostraremos en su momento, si Dios quiere. Mientras, aquí se nos habla de toda la historia. Os voy a hacer un breve repaso. Aunque hayan sido necesarios 265 pontificados para que un jesuita, el recién nombrado Francisco, fuera elegido como cabeza del catolicismo, la Compañía de Jesús, fundada ¿por quién? Por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI, es una orden religiosa clave para entender la evolución histórica de la Iglesia. Su divisa, que en español es "a la mayor gloria de Dios", refleja la naturaleza de una institución cuyas principales señas de distinción durante casi 5 siglos han sido una minuciosa educación, el servicio a Dios, su refinada espiritualidad y la innegable vocación misionera. ¿Recordáis una película llamada La Misión? Pues suena, con una música de Ennio Morricone, si no recuerdo mal, impresionante, unas filmaciones, una fotografía fantástica, un argumento. Bien, iba de jesuitas. Pero, claro, se han hecho más cosas sobre ellos, pero a veces se los ha pintado en una perspectiva que es un poco para pensar, Sobre todo ya veis que destaca su minuciosa educación. Realmente, ¿se han dedicado solo a educar a gente de llana del pueblo y ya está? Cuando los jesuitas han tenido instituciones en distintos países, muchas veces han sido instructores, ¿sabéis de quién? De la gente que han terminado siendo los gobernantes de esos países. Y eso no solo en estas zonas nuestras, sino de otros lugares, de otros países lejanos. Y todo esto, ¿qué creéis que se hace porque sí, para que esas personas sean buenas y tengan una gran instrucción y ya está? ¿O se hace con el objetivo de que esas personas, una vez estén arriba, favorezcan los intereses del Vaticano? Su innegable vocación misionera, realmente es así. Se han extendido por todas partes. ¿Dónde fueron básicamente también? ¿Fueron mucho? Se habla de Latinoamérica, como hemos dicho en la película La Misión, por ejemplo, pero también fueron hacia Asia. Y en Europa se extendieron mucho. Pero ¿sabéis cómo fueron considerados los jesuitas en ciertas épocas de la historia? Me gustaría que cada uno de los que está viendo hoy la conferencia se buscase el momento para indagar realmente la historia de los jesuitas y las reacciones de los gobiernos ante los jesuitas en muchas partes de este mundo. Sí, os recomiendo un libro, Los terroristas secretos, del señor Bill Hughes, si no recuerdo mal, un pastor adventista, donde destapa cómo los jesuitas han actuado en muchos momentos claves de la historia de este mundo para hacer unas cosas realmente tremendas. Buscad ese libro, está en español y está subido incluso en nuestra página, y ahora además os lo están pasando en directo por el chat. Pero podéis buscar también la historia de los jesuitas en general y veréis si realmente esa bondad que están transmitiendo era tal o allí había algo más. Yo me voy a saltar todo esto solo para ir a este puntito de aquí. Los jesuitas han disfrutado siempre de una fama ambigua que fluctúa según quien los recuerde: heréticos, poderosos, elitistas, ortodoxos. Su abrumadora presencia en la Europa moderna fue tal que Voltaire, quien nunca fue lo que se dice piadoso en sus críticas al catolicismo, escribió en una de las acotaciones de su diccionario filosófico que se ha hablado tanto de ellos que después de haber ocupado la atención de Europa durante 200 años, han acabado por aburrirla. Pero mirad qué vemos aquí. La imponente iglesia del Gesù en Roma, modelo de esa propaganda religiosa que los jesuitas manejaron con un virtuosismo adelantado a su época, es un testigo fiel de su poder espiritual y terrenal. Vais a ver ahora algo que aparece precisamente
en la iglesia Jesús, que es la sede central de los jesuitas en Roma. Antes vamos a hacer, bueno, aquí os dejo esto para que lo podáis ver bien, un poco de historia. Hay esta parte de abajo que también es interesante hacer notar. Con la progresiva separación del trono y el altar, el triunfo del absolutismo y sobre todo la revolución llevada a cabo por las ideas ilustradas, los jesuitas cayeron en desgracia y algunos países como España fueron expulsados. ¿Sabéis? Eso muchas personas no lo saben ahora, hoy en día. Fueron expulsados también de España. Por mandato del monarca Carlos III en el siglo XVIII. Y el mismísimo Vaticano decretó poco después la supresión de la orden por un edicto del Papa Clemente XIV. ¿Por qué hizo esto el Papa? Pues porque los gobiernos estaban expulsando a los jesuitas de sus países, les expropiaban sus propiedades además, debido a sus tejemanejes en el mundo de la política, infiltrándose y educando a la gente que iban a ser los gobernantes, para someter esos países al poder del Vaticano, al poder del Papa. Los jesuitas son los soldados del Papa, los soldados que son capaces de camuflarse a la perfección, de hacer como el Mortadelo de los tebeos, que entendéis, de Mortadelo y Filemón me refiero, capaces de disfrazarse de lo que haga falta, con un fin y un propósito. Son capaces de hacer algo que es incluso llegar a la extrema pobreza para conseguir sus objetivos. Su vida importa poco, porque lo que importa es el poder del papado. Y sus juramentos van por esto. Tened esto presente siempre. Ellos además tuvieron un importante papel cuando hubo la problemática con el protestantismo. Recordad esto, tuvieron un gran papel precisamente contra la reforma del protestantismo. Porque ahora esto que os digo lo vais a entender en unos momentos. Ya sabéis que este Papa, Clemente XIV, decide suspender la orden, y eso sucede en unos años justo antes de que se provoque la Revolución Francesa. ¿Y la Revolución Francesa qué termina haciendo? La Revolución Francesa, en el año 1798, va a Roma, al Vaticano, y coge preso al Papa. Ya mostramos, y ahora hago memoria para las personas que se incorporan a las conferencias y no han visto las anteriores, mostramos cómo detrás de la Revolución Francesa estuvieron los jacobinos. Los jacobinos era un movimiento iluminado precisamente que utilizaban en su simbología el triángulo con el ojo, tal como habéis visto también en la iglesia de esta basílica de Santa María la Mayor. ¿Habéis visto, no? Que se aparecía. Pues bien, y que además estaban auspiciados ¿por quién? Por los jesuitas. Los jesuitas, a través de los movimientos jacobinos, infiltraron la masonería y provocaron la Revolución Francesa, que hizo, ¿qué?, con el papado. Pues tomó la venganza de la expulsión de su orden, de la clausura de su orden. Mirad cómo la historia no siempre es lo que nos cuentan en el colegio, si es que a veces ya ni eso cuentan, porque cada vez que hablas con los chicos jóvenes, dices, ¿pero qué os están explicando hoy de historia? Si es que no sabéis absolutamente nada. La calidad de la enseñanza, los jesuitas la siguen enseñando, dentro de todo, con calidad, pero cada vez eso va menos. Y evidentemente ellos no os van a contar estas historias tampoco. Pero esa es la verdad. Detrás de la historia que va aconteciendo en el mundo, ha habido unos movimientos realmente impresionantes, y sobre todo los jesuitas han tenido mucho que ver. Luego se habla de que perdieron influencia, que la han seguido recuperando, etcétera, etcétera. Aquí también un jesuita llega a Papa
nos habla de la influencia de la orden, que está extendida por todas partes, fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. ¿Y dónde estuvo San Ignacio de Loyola? ¿Lo recordáis? Él estaba en el País Vasco, pero era un militar, sufre unas heridas, y luego se dedica teóricamente al mundo espiritual, pero él hace una orden militar. O sea, la orden de los jesuitas, mucha enseñanza y mucha historia, pero es una orden militar. Y trabajan para el Vaticano a muerte. Pero resulta que San Ignacio de Loyola llega a un punto en el que viene a Cataluña y se va a un lugar, una localidad, que es Manresa, que está, ¿dónde? Muy cerca de ¿dónde? En las montañas ¿de qué? De Montserrat. ¿Vale? Vino hasta aquí en una cueva, que ahora además ya se abre para que sea visitada y tal, y esto va a tener una afluencia ahora, gracias a este Papa, seguramente se va a potenciar para turismo, y allí inició sus ejercicios espirituales, que ejercicios espirituales de este señor equivalía a espiritismo, tened esto presente, y evidentemente tuvo sus contactos con Montserrat. Pues bien, todo esto aquí nos habla un poco de historia de los jesuitas, cómo se expandieron por Latinoamérica, pero también llegaron hasta Canadá, evangelizando. Y hay algo, a ver si os encuentro esta frase, sí, enemigos declarados de los jesuitas fueron los partidarios del absolutismo y buena parte de los filósofos franceses como Voltaire. También Napoleón, en sus memorias, no sé si esto lo sabíais, esto es historia pura, acusó a los jesuitas de ser una organización militar y no religiosa. Y era el mismísimo Napoleón, que curiosamente por detrás estaba siendo movido por todos estos mismos hilos. Impresionante, ¿eh? ¿Sabéis? Hay frases, y podéis encontrarlas supongo en internet, frases históricas, que son ciertas, de personajes a través de los años, que han sido muy importantes y que han hablado sobre los jesuitas. Y veréis qué perlas sueltan. O sea, no se fiaban un pelo de los jesuitas, porque eran los que desquiciaban los gobiernos para llevarlos todos siempre a la supeditación a Roma. Por eso eran expulsados. Incluso hay frases como las de Abraham Lincoln, y esto no son bromas, en las cuales denuncia que ellos son los que provocaron la guerra, ¿de qué? De la secesión en Norteamérica. Y que incluso decía, el día que el mundo se entere de esto. Pues bien, todo esto es historia. Y todo esto se hacía por un objetivo. Se quería llevar a esos nuevos Estados Unidos bajo el poder de Roma. Gracias a Dios no se consiguió. Pero ya veis cómo han seguido trabajando para que ahora lleguemos en 2013 a esas declaraciones de Obama y de gente del mundo protestante tan importante, que están hablando esas florituras sobre un papa jesuita. Mirad cómo saben trabajar las cosas. Y esta es la situación actual. Ningún otro papa recordó tanto su condición de obispo. Con la cruz aparecía aquí, la que os decía antes. Dos jesuitas, Papa Blanco y Papa Negro. ¿Papa Blanco y Papa Negro? Recordemos, el general de la orden jesuita, que es el Papa Negro, conocido como el Papa Negro, es Adolfo Nicolás, un señor de Palencia, de ascendencia judía. Ya sabéis que todos los apellidos que además son como un nombre, como es Nicolás o sería Martín o cualquiera así, son de ascendencia judía. Pues ahora es el actual general de la orden. Y ahora, curiosamente, ese papa, que es el que dicen siempre que es el que movía los hilos en verdad del papa que estaba delante, era el, como decimos al catalán, el titella del que está detrás, el títere que es movido por el otro. Pues ahora el Papa Blanco, que va vestido de blanco, también resulta que es jesuita. Hay jesuita delante, jesuita detrás. Por eso se dice que este también puede ser Papa Negro, porque en verdad está ligado ¿a quién? Al Papa Negro de los jesuitas.